Siempre listos, por Greg Bahnsen. Iniciamos la sección 2, las condiciones necesarias para la tarea de apologética. Estaremos abordando en este capítulo 3 argumentos en contra del presuposicionalismo. Valentía humilde, no arrogancia oscurantista. También revelación ineludible, conocimiento ineludible. El terreno común que no es neutral. ¿Dónde se encuentra y dónde no se encuentra el punto de contacto? Y por último, resumen general de los capítulos 1 al 11. ¡7! 3 argumentos en contra del presuposicionalismo. La palabra de Dios ha sido vista como fundamental para todo conocimiento. Tiene autoridad epistémica absoluta y es la presuposición necesaria de todo el conocimiento que el hombre posee. Todo nuestro conocimiento debe ser una reconstrucción receptiva de los pensamientos primarios de Dios. El Señor es el creador de toda la verdad. La palabra de Dios debe entonces ser tomada como la norma final de la verdad para el hombre. Aquellos que pretenden ser autosuficientes intelectualmente y se abstienen de presuponer la palabra de Cristo en las Escrituras son conducidos a una ignorancia insensata. Uno debe comenzar con Cristo en el mundo del pensamiento, o de lo contrario renuncia a cualquier esperanza de alcanzar el conocimiento acerca de sí mismo, del mundo o de Dios. Este ha sido el testimonio de las Escrituras, tal como lo hemos examinado en nuestros estudios anteriores. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:7. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Juan Calvino reconoció esta perspectiva bíblica y la hizo fundamental para sus institutos de la religión cristiana. Citamos: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios, en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Mas, como estos 2 conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es cosa fácil distinguir cuál precede y origina al otro, pues en primer lugar, nadie puede contemplar a sí mismo sin que al momento se sienta impulsado a la consideración de Dios, en el cual vive y se mueve. Una vez más, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo a menos que primero haya mirado el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. Con razón, el antiguo proverbio recomendaba fuertemente el conocimiento de sí mismo al hombre, porque se considera vergonzoso que no sepamos todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida humana. Pero como este proceso es tan válido, debemos evitar con mayor diligencia aplicarlo perversamente. Esto, observamos, ha sucedido a ciertos filósofos, que mientras instan al hombre a conocerse a sí mismo, proponen la meta de reconocer su propia valía y excelencia.
Pero el conocimiento de nosotros mismos yace primero en considerar lo que se nos dio en la creación y cuán generosamente Dios continúa a su favor hacia nosotros, para tener en cuenta que no hay nada en nosotros por nuestra cuenta, sino que nos aferramos al sufrimiento que Dios nos ha concedido. Por eso dependemos siempre de Él. Nos corresponde reconocer que hemos sido dotados de razón y comprensión para que, llevando una vida santa y recta, podamos seguir adelante hacia la meta designada de la bienaventurada inmortalidad. Estas son palabras iniciales del libro primero y del segundo en los institutos. Calvino consideró necesario presuponer la palabra de Dios tanto en el conocimiento de Dios el Creador, así como en el conocimiento de Dios el Redentor. Para saber acerca de cualquier cosa que pertenezca al asunto de la vida humana, ya sea que se refiera a la creación o a la salvación, uno debe rechazar la autonomía. La autonomía promovida por las filosofías paganas y someterse a la verdad de Dios y admitir la absoluta confianza en Él para el origen, dirección y habilitación de nuestro uso de la razón. En resumen, Cristo debe tener la preeminencia, Colosenses 1:18, aún en el mundo del pensamiento. Con tal perspectiva, Calvino activó la reforma más significativa y bendecida de la Iglesia y la cultura occidental que la historia moderna haya precisado. No es de extrañar que el principio bíblico y reformado de presuponer la palabra y la autoridad de Cristo en el mundo del pensamiento y convertirlo en fundamento de todo conocimiento nos parezca dogmático o absolutista. Vivimos en una cultura saturada desde hace tanto tiempo de reivindicaciones de autonomía intelectual y de exigencia de neutralidad en la erudición que esta perspectiva impía se ha arraigado en nosotros, como la supuesta música de las esferas. Es tan constante y estamos tan acostumbrados a ella que no la discernimos. Es un costo común y simplemente lo esperamos. No es de extrañar, entonces, que la posición epistemológica del pensamiento bíblico y reformado resalte en marcado contraste. Desafía el estatus. Exige una reorientación de nuestra vida y pensamiento y amenaza con poner al mundo patas arriba. Parece dogmático y absolutista porque es dogmático y absolutista. El cristiano debe avergonzarse de este hecho. Debe tener la audacia humilde de decir a un mundo perdido que el mensaje cristiano es incondicionalmente verdadero y la presuposición necesaria de todo pensamiento absolutista, que el Evangelio de Cristo exige arrepentimiento, incluyendo un cambio de mentalidad, y que la palabra de Dios tiene un contenido doctrinal definido que es revelado autoritativamente, directamente desde arriba. Dogmático. Por supuesto, la perspectiva bíblica no es dogmática y absolutista, en el sentido burlón que a menudo se atribuye a estas palabras. La afirmación del cristiano de que todo pensamiento requiere la presuposición de la palabra de Cristo no es arrogante, no es irracional ni infundada. Otra crítica que se hace a la posición de la presuposición bíblica es que si el conocimiento solo puede lograrse presuponiendo primero la palabra autorizada de Dios, entonces los incrédulos son privados de todo conocimiento. No se les puede decir que no saben nada, ni siquiera acerca de los hechos más elementales de la experiencia o de las verdades de la ciencia. Y eso parece claramente absurdo, porque seguramente algunos de los mejores científicos del mundo han sido incrédulos.
¿Cómo explica entonces el presuposicionalismo que los no cristianos sepan ciertas cosas? Un tercer argumento presentado en contra de la perspectiva presuposicional es que impediría cualquier discusión o argumentación significativa con el incrédulo. No habría un terreno común sobre el que se pueda iniciar tal argumentación. Siendo privado de conocimiento, el incrédulo no podría tener nada que contribuir o aprender de una discusión con un cristiano. Es decir, hasta que el incrédulo se convierta, no tiene sentido hablar con él. Por supuesto, todos estos ataques a la posición de la epistemología bíblica se basan en malentendidos o en información incompleta. En el curso de los estudios subsiguientes de esta serie, consideraremos las tres críticas principales al presuposicionalismo desde la perspectiva de la enseñanza bíblica. Será evidente que la posición bíblica en la epistemología no es infundada y arrogante, que garantiza, en lugar de privar, al incrédulo de un conocimiento de la verdad, y que es la única base sobre la cual se puede seguir discutiendo con los incrédulos. Una vista previa de nuestro tratamiento se puede dar aquí en el cierre de las palabras de Cornelius Van Til. Citamos: los mismos creyentes no han escogido la posición cristiana porque son más sabios que otros. Lo tienen solo por gracia. Pero esto no significa que acepten la problemática del hombre caído como correcta. El hombre caído en principio busca hacer una ley para sí mismo, pero no puede llevar a cabo su propio principio en toda su extensión. Se le impide hacerlo. A pesar de lo que hace contra Dios, puede y debe trabajar para Dios. Así puede hacer una contribución positiva a la cultura humana. #8. Valentía humilde. No arrogancia oscurantista. Es una vergüenza que los eruditos, apologetas y filósofos cristianos hayan descuidado tan a menudo un estudio detallado del libro de Proverbios en sus intentos de exponer y trabajar desde una epistemología bíblica, teoría del conocimiento. El libro abunda en alusiones y perspicacias a la sabiduría, la instrucción, la insensatez, la comprensión, etc. Los proverbios ciertamente pueden ayudarnos en el desarrollo y la elaboración del enfoque presuposicional del conocimiento que se ha discutido en nuestra serie anteriormente. En el último estudio escuchamos tres argumentos comunes que se dirigen en contra de la posición del presuposicionalismo bíblico. La primera era que equivalía a arrogancia y orgullo intelectual. Exige que cada pensamiento sea sometido a Cristo, pues de otra manera resultaría en ignorancia insensata. Enseña que los hombres que no comienzan con un temor de Dios no pueden alcanzar un conocimiento genuino de nada. Critica la actitud de neutralidad académica hacia la palabra de Dios. En la batalla contra la incredulidad exigen la sumisión incondicional de los no cristianos y desprecian el compromiso de los pensadores cristianos que desean adoptar un enfoque más razonable o iluminado. Ahora, se pregunta, ¿qué podría generar una perspectiva tan estricta, excepto elogios indebidos de pensamientos y habilidades de uno mismo? ¡Qué abrumadora autoestima! ¿Cómo debe responder el presuposicionalista? ¿Debería defender la arrogancia oscurantista? ¿O debería confesar que se había acercado peligrosamente al vértigo del enaltecimiento de sí mismo? Ambos enfoques han sido seguidos de diversas maneras en los círculos cristianos en los últimos años.
Ambos han hecho un flaco servicio al testimonio cristiano, uno fallando en evidenciar el requisito y el fruto espiritual apropiado, y el otro fallando en establecer el rigor completo y apropiado del pensamiento bíblico. La sabiduría de los proverbios puede guiarnos entre estos extremos desafortunados. Leemos Proverbios 15 del 32 al 33. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Tenemos que concentrarnos en ambos aspectos de este pasaje. Primero, el cristiano debe ser valiente en su desafío a epistemologías incrédulas y comprometedoras. El hombre que no presta atención a la corrección al tener que someterse al señorío de Cristo en el mundo del pensamiento, ese hombre lo está haciendo a costa de su propia alma. El cristiano debe testificar consistentemente a tal pensador que el entendimiento solo es posible cuando se tiene en cuenta la represión del desafío evangélico. Comprometerse con normas o métodos incrédulos en el mundo del pensamiento es perjudicar gravemente las necesidades de aquellos con quienes hablamos. Estar dispuesto a asumir una posición de neutralidad conduciría a cualquier cosa menos a la salud espiritual de nuestros oyentes. Los hechos deben ser presentados sin vacilar. El razonamiento que no se construye sobre la palabra presupuesta de Cristo está orientado hacia la insensatez intelectual y a la muerte espiritual. La corrección y la represión de las Escrituras no pueden ser diluidas. El erudito cristiano, tanto como cualquier creyente en la obra redentora y señorío de Cristo, debe comunicar a aquellos que contacta que el arrepentimiento y la fe son mandados por Dios. El erudito cristiano debe ser valiente aquí, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda carta a los Corintios 10:5. En la defensa de la fe, él debe ser firme en la proclamación de antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Él debe señalar a aquellos que no presuponen la verdad de la palabra de Dios que sus mentes necesitan ser renovadas. Efesios 4:23. Debido a que viven en ignorancia, tales hombres deben arrepentirse. Hechos 17:30. Deben mostrar cambio de mente, como sugiere la palabra griega para arrepentirse, y redirección. El arrepentimiento es para creer, por ejemplo Mateo 21:32, y creer o tener fe precede al conocimiento, segunda de Pedro 1:5. El camino de la ignorancia al conocimiento es atravesado por la fe arrepentida. En efecto, el presuposicionalismo debe ser presentado con valentía en el mundo del pensamiento, sin disculpas por el rigor de sus exigencias. Sin embargo, hay un segundo punto en el pasaje de Proverbios citado anteriormente. El no presuposicionalista debe recibir la corrección y la reprensión de la palabra de Dios, es decir, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, sino que el erudito cristiano que presupone la verdad de la Escritura en sus esfuerzos intelectuales debe ser plenamente consciente de que su sabiduría no es inherentemente suya, sino que se basa completamente en el temor a Jehová. Sin esa reverencia, el erudito cristiano sería tan insensato como todos los demás hombres. Su sabiduría no se debe a una habilidad mental superior y a la profundidad del discernimiento, sino que ha sido dada por Dios.
Hemos notado arriba que el arrepentimiento y la fe son requisitos para el conocimiento. El cristiano que posee un conocimiento de la verdad lo hace solo porque la fe le ha sido dada como un don. Efesios 2, del 8 al 9. Y el arrepentimiento ha sido concedido por el Señor. Hechos 5:31 y 11, versículo 18. Para tener fe debe nacer de Dios. 1 Juan 5:1. Quien da arrepentimiento a un conocimiento genuino de la verdad. 2 de Timoteo 2:25. El cristiano está en una posición de conocimiento solo por la gracia de Dios. Su renacimiento espiritual no es de sí mismo, sino únicamente el resultado de la misericordia de Dios. Ezequiel 11, versículo 19 al 20, Juan 1:13, Romanos 9:16. Esta generosa regeneración le ha proporcionado una nueva mente. De hecho, como enseña Pablo, el cristiano recibe las cosas del Espíritu solo al ser transformado de la hostilidad natural a la sumisión gozosa. El creyente tiene ahora la mente de Cristo en lugar de la mente insensata del hombre natural. 1 Corintios 2:16 en contexto. Esta es la fuente de su sabiduría y conocimiento. El honor de conocer la verdad proviene de la gracia inmerecida de Dios. Por lo tanto, la humildad es digna del erudito cristiano. En Filipenses 2, donde Pablo nos exhorta a tener la mente de Cristo, él continúa caracterizando a este Cristo como alguien que se humilló a sí mismo. Así, pues, Proverbio nos enseña que ante el honor que asiste a la instrucción de la sabiduría, ante la sabiduría que descansa sobre el temor del Señor, está la humildad. El erudito cristiano no tiene nada de qué jactarse en sí mismo. Debe ser humilde ante el mundo, reconociendo que su conocimiento depende de la obra de gracia de Dios en él. Por lo tanto, la epistemología presuposicional demanda dos actitudes. Ambas actitudes son inherentes a la posición. Primero, el presuposicionalista debe ser valiente, porque el conocimiento es imposible aparte de presuponer la verdad de Dios. En segundo lugar, debe ser humilde, porque la razón por la que presupone la verdad de Dios y la única manera en que un hombre puede llegar a tal presuposición reside solo en la gracia de Dios. El temor del Señor es fundamental para la sabiduría y por lo tanto el sabio debe ser humilde. El erudito cristiano entonces debe evidenciar una humilde valentía en su confrontación con otros en el mundo del pensamiento. Cito Colosenses 4 del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. #9. Revelación ineludible. Conocimiento ineludible. Habiendo desestimado la burlona acusación de arrogancia oscurantista en la epistemología de la presuposición, pasamos a considerar un segundo tipo de crítica que comúnmente se hace a la posición. Una teoría bíblica del conocimiento proclama el requisito absoluto de la verdad revelada de Dios como el fundamento tácito del entendimiento y el conocimiento. Contra tal perspectiva se ha instado a que el incrédulo sea reducido al nivel de ineludible estupidez, privado de cualquier tipo de conocimiento. Si las presuposiciones cristianas son necesarias para entender, entonces supuestamente el no cristiano no puede entender nada en absoluto. Sin embargo, por lo que vemos en el mundo que nos rodea y por lo que leemos de la historia,
Está claro que los incrédulos han alcanzado el conocimiento de muchas cosas. Por lo tanto, parecería presuposicional señala algo que es patentemente falso y en cuyo caso el presuposicionalismo es en sí mismo falso, pareciera. Pero, ¿el presuposicionalismo realmente señala algo así? No, todo lo contrario. De hecho, el presuposicionalista afirma solo su posición epistemológica, garantiza que los incrédulos pueden hacer contribuciones positivas a la estructura del conocimiento. Lo que el crítico ha inferido erróneamente es que si las presuposiciones reveladas son necesarias para la comprensión del mundo, entonces los no cristianos son totalmente ignorantes ya que no admiten las presuposiciones reveladas. Sin embargo, el presuposicionalista sostiene que el incrédulo puede llegar a conocer ciertas cosas, a pesar de su rechazo propugnado de la verdad de Dios, por la simple razón de que ha revelado presuposiciones y no puede sino tenerla como criatura hecha a la imagen de Dios y viviendo en el mundo creado por Dios. Aunque él externa y vehementemente niega la verdad de Dios, ningún incrédulo está interna y sinceramente desprovisto de un conocimiento de Dios. No es un conocimiento salvífico de Dios ciertamente, pero aun cuando se condena el conocimiento, la revelación natural todavía provee un conocimiento de Dios. Así, según la epistemología bíblica, mientras que los hombres niegan a su Creador, poseen sin embargo un conocimiento ineludible de Él. Y porque conocen a Dios, aunque lo conozca en maldición y reprobación, son capaces de alcanzar una comprensión limitada de Él. El incrédulo es en realidad de doble ánimo. En la base todos los hombres conocen a Dios como sus criaturas, pero como pecadores todos los hombres rehúsan reconocer a su Creador y vivir por su revelación. Por lo tanto, podemos decir que los hombres conocen y no conocen a Dios. Le conoce en el juicio y en virtud de la revelación natural, pero no le conoce en la bendición a menos que sea en virtud de la revelación sobrenatural y de la gracia salvadora. Aunque obstaculizada por su condición moral, la erudición del incrédulo no ha desaparecido completamente. Puede alcanzar el conocimiento a pesar de él mismo. En principio, su incredulidad impediría la comprensión de cualquier cosa, porque como dijo Agustín, uno debe creer para poder entender. Sin embargo, en la práctica el incrédulo es restringido de un seguimiento consistente y autodestructivo de su profesión incrédula. Si el incrédulo fuera un idiota total, estaría libre de culpa. Pero el punto de Pablo en Romanos 1 es que la rebelión del incrédulo es deliberada y consciente. Él peca contra su mejor conocimiento y por lo tanto es sin excusa. Versículo 20 y 21. Y mientras él suprime este mejor conocimiento con injusticia, verso 18, ese conocimiento provee un fundamento de su limitado pero real entendimiento del mundo de Dios. En el centro de la posición del presuposicionalismo bíblico está la afirmación de la claridad e ineludibilidad de la revelación natural. El mundo fue creado por la palabra de Dios, Génesis 1.3, Juan 1.3, Colosenses 1.16 y Hebreos 1.2, y por lo tanto refleja la mente y el carácter de Dios, Romanos 1.20. El hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis 1.16 al 27, y por lo tanto no puede escapar de la faz de Dios. No hay un ambiente donde el hombre pueda huir para escapar de la presencia reveladora de Dios, Salmo 139.8. La revelación natural de Dios se extiende hasta el fin del mundo, Salmo 19 del 1 al 4, y toda la gente ve su gloria, Salmo 97.6.
Por lo tanto, incluso cuando viven en una rebelión abierta e idólatra, los hombres están en la condición de conocer a Dios. Romanos 1:21. El Dios vivo y verdadero. Cristo ilumina a todo hombre. Juan 1:9. Y así lo declara Calvino. Citamos. Porque sabemos que los hombres tienen esta calidad única por encima de los demás animales, que están dotados de razón e inteligencia y que llevan grabada en su conciencia la distinción entre el bien y el mal. Así pues, no hay hombre para quien la conciencia de la luz eterna no penetre. La luz común de la naturaleza, una cosa mucho más baja que la fe. Debido a que el incrédulo es inconsistente en su adherencia a la negación de la verdad de Dios, debido a que él y el mundo no son lo que él profesa que son. Al incrédulo se le da algún conocimiento, así que la antítesis entre el creyente e incrédulo es absoluta, solo en principio en este momento. Van Til observa correctamente. Citamos. Se dice que el contraste absoluto entre el cristiano y el no cristiano en el campo del conocimiento es el de los principios. Se reconoce plenamente que a pesar de este absoluto contraste de principio, hay un buen relativo en los que son malos. En la medida en que los hombres operan consistentemente a partir de este principio, no tienen ninguna noción en común con el creyente. Pero en el curso de la historia el hombre natural no es plenamente consciente de su propia posición. Él tiene dentro de sí el conocimiento de Dios en virtud de su creación a imagen de Dios. Pero esta idea de Dios es suprimida por su falso principio, el principio de autonomía. Este principio de autonomía es, a su vez, suprimido por el poder restrictivo de la gracia común de Dios. Y por el esfuerzo del Espíritu. Su hostilidad es frenada en alguna medida, y como tal puede cooperar en virtud de la restricción ética de la gracia común. De esta manera se refuerza aún más el desafío del presuposicionalismo. Todo conocimiento, aun el conocimiento poseído por el incrédulo en la injusticia, debe ser fundado sobre la verdad aceptada acerca de Dios. Por lo tanto el conocimiento del incrédulo como la gracia común de Dios deben ser usados, no para alentar la neutralidad, sino para hacer comprender las demandas de Dios en cada punto, dice Van Til. La gracia común no es un don de Dios por el cual su propio llamado al arrepentimiento a los hombres que han pecado contra Él está siendo temporalmente desdibujado. La gracia común debe servir para bien al desafío de Dios al arrepentimiento. Debe ser una herramienta por medio de la cual el creyente como siervo de Cristo pueda exhortar al incrédulo a arrepentirse. Los creyentes pueden mostrar objetivamente a los no creyentes que la unidad de la ciencia solo puede lograrse sobre la base teísta cristiana. Vemos pues que la crítica formulada al principio de este estudio no perjudica, sino que más bien sirve para señalar aún más la fuerza y la necesidad de la epistemología presuposicional. 10. El terreno común que no es neutral. En los dos estudios anteriores hemos visto que la necesidad de presuponer la verdad revelada de Dios para alcanzar el conocimiento de algo, desde la composición química del agua hasta el camino de la salvación, no genera una arrogancia irracional o priva a los incrédulos de un conocimiento del mundo. Una tercera acusación contra la posición epistemológica del presuposicionalismo cristiano es que impide una discusión significativa y una argumentación exitosa con los no cristianos.
Supuestamente un presuposicionalista niega que exista un terreno común entre el creyente e incrédulos, y por lo tanto el apologista no tendría ningún punto de contacto con el incrédulo y ninguna base sobre el cual pudiera comunicar las ideas. Una respuesta apropiada a esta línea de ataque requiere que tomemos en cuenta primero al Dios a quien representamos y segundo al pecador con quien hablamos. Y tres, el contexto en el cual razonamos con él. El Señor Dios es el creador del cielo y la tierra. Génesis 1:1. Nuestro entendimiento debe comenzar aquí. Él lo ha hecho todo. Éxodo 20:11, Nehemías 9:6, Salmo 104:24, Isaías 44:24. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Las cosas visibles y las cosas invisibles. Colosenses 1:16. Todos los hombres son sus creaciones, los ricos y los pobres. Proverbio 22:2. Y el Señor lo ha hecho todo para sí mismo. Proverbios 16:4. Todo ha sido creado por Él y para Él. Colosenses 1:16. Su dominio soberano se extiende sobre todas las cosas del mundo. Él obra todas las cosas de acuerdo con su consejo. Efesios 1:11. Y cada minuto del día le pertenece. Salmo 74:16. Él es dueño de todo en la creación y cada faceta de la vida debe servirle. La tierra es del Señor y de su plenitud, del mundo y de sus moradores. Salmos 24:1. Dios declara que todo lo que está debajo de todo el cielo es mío. Job 4:11, Génesis 14:19, Éxodo 9:29, Deuteronomio 4:39, 10:14, etc. Como confesó Rahab, el Señor tu Dios es Dios en los cielos, por encima y por debajo de la tierra. Josué 2:11. Así la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad son suyos, porque todos los que están en los cielos y en la tierra son su posesión. Primero de Crónica 29:11. El gobierno soberano de Dios se extiende hasta los confines de la tierra. Salmo 59:13. Sobre cada alma. Ezequiel 18:4. A todas las generaciones. Éxodo 15:18. Salmos 10:16. Salmo 145:13 y 146:10. Por lo tanto, el Dios que creó todas las cosas gobierna sobre todas. Salmo 103:19. En este caso, todo en el reino creado debe servir y ser usado para servir al Señor Creador. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. No hay ni una pulgada cuadrada del mundo, ni una fracción del segundo del tiempo que no sea dependiente, controlada por y subordinada a Dios. Así que se manda al hombre a hacer todo lo que hace para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Se requiere que nuestros cuerpos sean sacrificados vivientes en el servicio de Dios. Romanos 12:1. De hecho, todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de obra, está bajo a este mandato. Colosenses 3:17. Aún el uso de nuestra razón o mente debe ser de acuerdo con la dirección de Dios para su gloria. 2 Corintios 10:5. Porque su gobierno soberano incluye las áreas de sabiduría y conocimiento. Colosenses 2:3. Así que vemos que Dios debe ser glorificado literalmente en todas las cosas. 1 Pedro 4:11. Debido a que todo y cada área es creada y gobernada por Dios, nada está exento del requisito de ser consagrados o apartados a Él. Debemos ser santos en toda manera de vivir. 1 Pedro 1:15. La conclusión de esta línea de pensamiento es contundentemente evidente. No puede haber terreno neutral entre el creyente e incrédulo, entre obediencia y rebelión, entre respetar y abusar,
de lo que pertenece a Dios, es decir, todo. Nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24. El que no está conmigo está contra mí, Mateo 12:30. Por lo tanto, no hay ninguna área en el mundo, en el pensamiento, en la palabra o en la acción que sea irrelevante, indiferente o neutral hacia Dios y su demanda. El cristiano debe reconocer este hecho cuando trata con el incrédulo. No hay ningún tema que él pueda discutir que esté desprovisto de la relación con la cuestión religiosa o que esté libre de compromiso religioso. No existe ninguna zona desmilitarizada entre el campo de la incredulidad y las fuerzas obedientes a Cristo. Dios es dueño de todo o de nada. Cada área de la vida y cada hecho son lo que son debido al decreto soberano de Dios. Y así que no hay lugar a donde un hombre pueda huir para escapar de la influencia, control y requerimientos de Dios. En el mundo de Dios, la neutralidad es imposible. Además, Dios no solo ha creado todas las cosas para sí mismo, y no solo gobierna en cada área, sino que persiste y universalmente se revela a sí mismo a todos los hombres. Dios nunca se ha dejado sin un testigo. Hechos 14:17. Ningún hombre puede alegar ignorancia de su creador, porque Dios mismo ha hecho que lo que puede ser conocido de él se manifieste a todo hombre. Romanos 1:19. De hecho, sus atributos invisibles son claramente percibidos a través del mundo creado. Romanos 1:20. Aquí de nuevo, entonces, debemos concluir que no puede haber un terreno neutral, ningún área que no ejerza una presión reveladora sobre el pecador. Donde quiera que mire, el pecador se encuentra confrontado con el Dios con quien tiene que tratar. No puede haber una zona de seguridad donde el pecador pueda huir para refugiarse. Si lo hubiera, el pecador se quedaría allí permanentemente para escapar de su hacedor. Pero no hay escape de Dios. Salmo 139 del 7 al 8. Por lo tanto, el cristiano debe esforzarse para llevar a los pensadores incrédulos a una plena realización de la extensa afirmación de Dios sobre ellos. El Dios del universo, universalmente sustentador, universalmente reinante, universalmente revelador, no ha ni puede permitir la creación la más mínima área de la neutralidad. Consecuentemente, el creyente se equivoca al buscar y presume encontrar un tema que no desafíe al incrédulo con las demandas presuposicionales que hemos discutido en estudios previos. La esperanza de que un tema o hecho tan neutro pueda convertirse en el punto de partida de un argumento que convenza progresivamente al incrédulo de la verdad de la palabra de Dios por pulgadas es inútil. Cristo es el Señor, aún en el mundo del pensamiento. Ningún hecho, ninguna área del conocimiento o sabiduría falla en hacer comprender sus requerimientos y manifestar su control soberano. El punto de partida para la comprensión no es la neutralidad, sino la reverencia al Señor. Las consideraciones anteriores no solo establecen que no hay un terreno neutral entre los creyentes y los incrédulos, sino también que siempre hay un terreno común entre el creyente y el incrédulo. Lo que hay que tener en cuenta es que este terreno común es el terreno de Dios. Todos los hombres tienen en común el mundo creado por Dios, controlado por Dios y constantemente revelando a Dios. En este caso, cualquier área de la vida o cualquier hecho puede ser utilizado como punto de contacto. La negación de la neutralidad asegura, en lugar de destruir, asegura los elementos comunes. 11. ¿Dónde se encuentra y dónde no se encuentra el punto de contacto?
Pasando a la cuestión del terreno común con el incrédulo, primero hemos considerado al Dios a quien representamos, puesto que Dios es el creador de todas las cosas, puesto que Él controla soberanamente cada evento y puesto que Él se revela claramente cada hecho del orden creado. Es absolutamente imposible que debiese haber un terreno neutral, algunos territorios o facetas de la realidad donde el hombre no sea confrontado con las demandas de Dios, alguna área del conocimiento donde el asunto teológico sea intrascendente. Sin embargo, esta perspectiva garantiza que hay un terreno común de naturaleza metafísica entre el creyente y el no creyente, un terreno común de naturaleza metafísica. El mundo entero, el reino creado y la historia pública constituye elementos comunes entre el cristiano y el no cristiano, pero este terreno común no es un terreno neutral, es el terreno de Dios. No hay ningún lugar en el mundo, ni siquiera el mundo del pensamiento, que no sea territorio de Dios. Además de considerar al Dios a quien representamos, debemos conocer a la persona con quien hablamos. En particular, debemos reconocer los efectos no éticos del pecado. La caída del hombre tuvo resultados drásticos en el mundo del pensamiento. Incluso el uso de la capacidad de razonamiento del hombre se vuelve depravado y frustrante. Toda la creación fue sometida a vanidad, Romanos 8:20, trayendo así confusión, ineficiencia y desesperación escéptica al reino epistémico. Más aún, la corrupción moral superó a los pensamientos del hombre. Génesis 6:5. De tal manera, suprime la verdad para abrazar la mentira. En su pseudo sabiduría, el mundo se niega a conocer a Dios. 1 Corintios 1:21. Porque Satanás ha cegado la mente de los hombres. 2 Corintios 4:4. El hombre usa su razón, no para glorificar a Dios y avanzar su reino, sino para levantarse en arrogante oposición al conocimiento de Dios. Citamos a Cornelius Van Til. Cuando decimos que el pecado es ético, no queremos decir, sin embargo, que el pecado afectó no solo la voluntad del hombre, sino también su intelecto. El pecado afectó cada aspecto de la personalidad del hombre. Todas las reacciones del hombre en todas las relaciones en las que Dios le había puesto eran éticas y no meramente intelectuales. Lo intelectual en sí mismo es ético. En sus institutos de la religión cristiana, Juan Calvino comentó muy claramente que los filósofos necesitan ver que el hombre es corrupto en todos los aspectos de su ser, que la caída pertenece tanto a las operaciones mentales del hombre como a su volición y emociones. Por supuesto, esto indica porque no podemos tratar de encontrar una base común en la interpretación del incrédulo o en la comprensión autoconsciente de las cosas, ya sean las leyes de la lógica, los hechos de la historia o las experiencias de la personalidad humana. El no cristiano busca suprimir la verdad, distorsionarla en un esquema naturalista para excluir la interpretación del Dios que hace las cosas y cómo son los eventos, determinado el fin desde el principio, Isaías 46:10. El erudito cristiano no puede encontrar nada más allá que un acuerdo formal. No puede encontrar un entendimiento genuinamente común en las palabras y opiniones de los incrédulos. Específicamente y en el corazón de los desacuerdos con eruditos o pensadores incrédulos, debemos ver que el incrédulo tiene un diagnóstico incorrecto de su situación y de su propia persona. El no cristiano piensa que su proceso de pensamiento es normal. Cree que su mente es el último tribunal de apelación en todos los asuntos del conocimiento. Se considera a sí mismo como el punto de referencia para toda interpretación de los hechos. Es decir, se ha convertido epistemológicamente en una ley para sí mismo, autónomo. Consecuentemente, la depravación
y la supuesta autonomía del pensamiento del hombre impiden que el cristiano regenerado busque una base común en el punto de vista autoconsciente y admitido del incrédulo sobre cualquier asunto. En vez de estar de acuerdo con la concepción, el orden o la evolución de la experiencia del pecador, el cristiano busca su arrepentimiento. El arrepentimiento en el mundo del pensamiento. Nuestro enfoque debe ser el de Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre injusto sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Un paciente moribundo puede requerir cirugía y sin embargo temerla, por lo que se engaña a sí mismo pensando que su condición solo requiere una bendita. Un médico que aceptara la concepción que su paciente tiene de sí mismo y de su estado no solo sería un charlatán, sino que no mostraría ninguna preocupación por la verdadera salud y recuperación del paciente. Así también, el erudito cristiano que genuinamente desea la recuperación espiritual del pensador no regenerado no debe permitir que el incrédulo diagnostique su propia condición y pensamiento y luego prescribir una cura insuficiente. El pecador no regenerado no solo necesita una curita de información adicional, necesita la cirugía interna fundamental de la regeneración. Él necesita abandonar sus pensamientos y ser renovado en conocimiento según la imagen de su Creador. Colosenses 3:10. Sin embargo, al negar terreno común en el área de la interpretación autónoma de la experiencia del no cristiano, el presuposicionalista no enseña que no tiene ningún punto de contacto con el incrédulo. El hecho de que el incrédulo esté equivocado en su esfuerzo interpretativo autoconsistente no significa que él y el cristiano sean, epistemológicamente hablando, como barcos que pasan en la oscuridad. Porque hay algo de gran significado en común entre el creyente y el incrédulo. Ambos son, independientemente de sus condiciones salvas y perdidas, la imagen criatural de Dios, mientras que los no regenerados necesitan ser renovados con respecto a ella, la imagen de Dios permanece suya. El hombre no puede dejar de ser hombre, y ser hombre es ser imagen de Dios. El hombre es la réplica finita de Dios, siendo como Él en todos los aspectos apropiados para que la criatura se asemeje a su Creador. De esta manera, ningún hombre puede escapar del rostro de Dios, pues la imagen de Dios es llevada junto con el hombre a donde quiera que vaya, aun dentro del Hades. Por lo tanto, el creyente puede encontrar un punto de contacto en su discusión con los no creyentes en su interior. La creación establece para siempre que ningún hombre esté fuera del alcance de la revelación de Dios. Los hombres han sido creados con la capacidad de entender y reconocer la voz de su Creador. Van Til dice lo siguiente: seguros de un punto de contacto en el hecho de que cada hombre está hecho a imagen de Dios, ha impreso en él la ley de Dios, solo en ese hecho nosotros podemos estar seguros con respecto al problema del punto de contacto. Porque ese hecho hace a los hombres siempre accesible a Dios. Solo así, encontrando el punto de contacto en el sentido de la deidad del hombre que yace debajo de su propia concepción de la autoconciencia como última, podremos ser fieles a la Escritura y eficaces en el razonamiento con el hombre natural. Hemos visto entonces hasta ahora que el presuposicionalismo toma en serio la doctrina de la creación, la soberanía de Dios, la revelación natural, la creación del hombre como la imagen de Dios y la depravación total. El presuposicionalismo sostiene que definitivamente hay un terreno común entre creyente y no creyente, terreno que es de naturaleza metafísica. Pero ese terreno común no es terreno neutral. Además, ese fundamento no se encuentra en la concepción e interpretación autónoma del hombre natural de su experiencia o de los hechos del mundo.
El cristiano no tiene un punto de contacto allí, sino más bien en la condición actual del hombre como imagen de Dios. Por lo tanto, está claro que la tercera crítica al presuposicionalismo, que se ensayó en una parte anterior de esta serie, es totalmente infundada. Luego de aislar a los hombres en torres de pensamientos mutuamente inaccesibles, el presuposicionalismo asegura tanto el terreno común como el punto de contacto entre cristiano y no cristiano. Todo es cuestión de encontrarlo en el lugar correcto. 12. Resumen general. Capítulos del 1 al 11. Será conveniente hacer una pausa en este punto y resumir nuestra discusión en los estudios anteriores para obtener una visión concisa de nuestro patrón de pensamiento. La primera parte de esta serie establece el señorío de Cristo en el ámbito del conocimiento y aplica esa verdad al ejercicio de la razón del hombre. Concluimos con Calvino que la palabra de Dios debe ser presupuesta para tener conocimiento en el reino de la creación o de la redención. Sin embargo, debido a que nuestra cultura ha sido saturada con las demandas contrarias de autonomía y neutralidad, hay una necesidad apremiante de reforma en el mundo del pensamiento. 3 objeciones básicas al presuposicionalismo en la teoría del conocimiento surgen de una cultura no reformada. Estas 3 quejas fueron posteriormente consideradas para demostrar su invalidez, mostrar la fuerza del presuposicionalismo y exponer otros aspectos de esa posición. El señorío epistémico de Cristo. 1. El conocimiento de Dios es original, integral y creativo. No hay principio o estándares más elevados de verdad a los cuales Él intente poner su pensamiento en conformidad. No hay misterio alrededor de su entendimiento, porque es infinito. La mente de Dios da diversidad y orden a todas las cosas, garantizando así la realidad de los detalles, multiplicidad, y a la vez asegurando que son inteligibles, unidad. 2. Todo el conocimiento y la sabiduría han sido depositadas en Cristo, la fuente, la norma y la encarnación de la verdad. 3. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene autoridad suprema, absoluta e incuestionable, tanto en el ámbito del conocimiento como en el de la moralidad. 4. Esto también significa que la palabra de Dios debe ser el estándar final de la verdad para el hombre, en cuyo caso no puede ser desafiada por un criterio más definitivo. 5. Consecuentemente, la enseñanza de Cristo en la Escritura tiene autoridad que se atestigua a sí misma. Cristo claramente habla con la autoridad de Dios. Es el depositario del conocimiento y no está sujeto a ninguna autoridad o norma más básica que Él mismo como el camino, la verdad y la vida. Solo Él es adecuado para dar testimonio de sí mismo y de su palabra. El ejercicio de la razón por parte del hombre. 1. Hay una verdad absoluta, cuyo conocimiento es accesible al hombre, aunque no lo conozca exhaustivamente, sí tiene un conocimiento adecuado. 2. El conocimiento del hombre debe ser una reconstrucción receptiva del conocimiento original y creativo de Dios. Para llegar al conocimiento de la verdad, el hombre debe pensar los pensamientos de Dios conforme a Él. A. El punto de partida del conocimiento es, por lo tanto, Dios. El principio del conocimiento es el temor del Señor, por lo que se requiere respeto y sumisión. B. En particular, uno debe someterse a la verdad de la palabra revelada de Dios. C.
El hombre debe estar agradecido a Dios por todo lo que posee, incluyendo su conocimiento y comprensión. Todo lo que tenemos viene de Dios. D. Así pues, la fe precede al entendimiento y la revelación sustenta a la razón. La teología es fundamentalmente en cada área de estudio. E. Así también el hombre no tiene la prerrogativa de poner en duda la palabra de Dios. 3. La filosofía que suprime en vez de presuponer la verdad de Dios evidencia la oscuridad de una mente pecaminosa, es decir, está en la rebelión epistemológica y moral contra Dios. A. Tal pensamiento es hecho necio por Dios y lleva a conclusiones inútiles. Hace imposible el uso de la razón. B. El pensamiento que se somete a los principios elementales, las presuposiciones de la filosofía mundana y las tradiciones de los hombres engaña a los hombres con palabras astutas, los induce a la destrucción espiritual. 4. La neutralidad en la erudición, la apologética o la educación es imposible e inmoral. A. Ningún hombre puede servir a dos amos y por lo tanto uno debe elegir basar sus esfuerzos intelectuales en Cristo o en su propia razón autónoma. No hay término medio entre estas dos autoridades. B. La neutralidad borraría la distinción de la posición del cristiano y amortiguaría la antítesis entre el pensamiento piadoso y el impío. C. Un cristiano que se esfuerza por ser neutral no solo niega el señorío de Cristo en el conocimiento y pierde su base sólida en el razonamiento, sino que también inconsistentemente respalda suposiciones que son hostiles a su fe. 5. El creyente es un hombre nuevo en Cristo, renovado en su mente. A. La conversión requiere arrepentimiento o cambio de mente del intento de autonomía. B. El cristiano vive por fe en el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, en vez de por el intelecto autosuficiente. C. Cada uno de sus pensamientos está cautivo y arraigado en Cristo como su nuevo Señor. Por eso presupone la verdad de la palabra de Dios y la aplica a todos los aspectos de la vida, incluida la actividad intelectual. D. El creyente debe amar al Señor su Dios con toda su mente, buscando en todas las cosas glorificarlo, aún en el mundo del pensamiento. Otros aspectos cruciales del presuposicionalismo. 1. Los hombres vienen a presuponer la verdad de Dios solo por la gracia de Dios. A. Debido a que es la verdad y la gracia de Dios la que nos ha transformado, debemos ser valientes en nuestro desafío a la creencia intelectual. B. Puesto que es la gracia de Dios, no nuestra propia sabiduría, la que explica nuestro cambio de opinión. La humildad es propia del erudito cristiano. No tenemos nada en nosotros mismos de qué jactarnos. C. Por lo tanto, debemos ser la valentía humilde, no el compromiso, no el oscurantismo, no la arrogancia, lo que caracteriza nuestra erudición. 2. Todos los hombres están sin excusa para rebelarse contra el Señor, porque todos los hombres conocen al Dios vivo y verdadero por medio de su revelación común. A pesar de su profesión contraria, incluso el incrédulo sabe lo que se puede saber de Dios a partir de la naturaleza y la conciencia. Dios se ha revelado claramente a todo hombre. B. Todos los hombres intentan suprimir este conocimiento de Dios, como se manifiesta en los diversos, multiformes y profusos esquemas del pensamiento y filosofía anticristiana. C. Pero debido a que el incrédulo no puede librarse del conocimiento de Dios, debido a que continúa usando el capital prestado de las verdades teístas, se le permite llegar a una comprensión limitada de la verdad sobre el mundo y sobre sí mismo, a pesar de, y no debido a,
su intento de autonomía. 3. Dios ha creado todas las cosas para sí mismo. Las dirige a sus propios fines soberanos y es dueño de todo, en cuyo caso todo en el reino creado debe servirle a Él. A. Esto incluye la posibilidad de cualquier terreno neutral entre el creyente y el incrédulo, pero nos asegura que hay abundante terreno común, metafísicamente hablando, entre ellos, ya que todos los hombres son criatura de Dios y viven en el mundo de Dios. B. Como criaturas de Dios creada a su imagen y semejanza y viviendo en un ambiente que constantemente trae consigo la revelación de Dios, el incrédulo es siempre accesible al Evangelio. El creyente siempre tiene un punto de contacto con el incrédulo. 1. El ser la imagen de Dios y 2. La verdad suprimida muy dentro de él. Hasta aquí llegamos con la sección 2. Siempre listo, de Greg Vance. Esto fue una producción de Cultura Reformada.